Más de 8.000 alumnos asistieron a los casi 200 cursos que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP celebró en Santander a lo largo del verano de 2008. Una edición especial en que se conmemoró el 75 aniversario de la creación de nuestra universidad. Por segundo año consecutivo, la primera semana de actividad académica tuvo como protagonista la segunda cita internacional de la literatura en español, que reunió en Santillana del Mar a los escritores Mario Vargas Llosa, Javier Marías y Arturo Pérez Reverte. El encuentro, organizado en colaboración con la Fundación Santillana, tuvo su colofón con un coloquio de los 3 maestros abierto al público y que tuvo por escenario el Paraninfo de la Magdalena. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, participó en el encuentro que analizó los riesgos y oportunidades de la expansión internacional de la empresa, mientras que el secretario de Estado de Investigación y miembro del patronato de la UIMP, Carlos Martínez Alonso, hizo hincapié en que España es uno de los países europeos donde más se apoya la investigación biomédica con células madre. En la primera semana de actividad también tuvo lugar la inauguración oficial del curso 2008, en la que el ex primer ministro de Italia y expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, aseveró que Europa es la única propuesta válida para evitar los daños de la globalización y de la fragmentación. Tiene la palabra la señora doña Cristina Garmendia, ministra. En el mismo acto, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, apostó por impulsar un modelo de universidad comprometida con la transmisión de conocimientos y de valores, ya que la universidad del futuro debe ser más innovadora, generar más empresas de base tecnológica y constituir una pieza clave de la economía del conocimiento. Innovador fue también el curso magistral Construyendo Vida, coorganizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, adscrita al Ministerio de Cultura, en el que el artista cinético holandés Theo Jansen construyó junto con sus alumnos uno de sus animales de playa al que llamó Animaris Andrea. También salieron de las aulas otros cursos como la proyección de imágenes en una fachada del Palacio de la Magdalena que proyectó el fotógrafo Pablo Hojas con los alumnos de su taller, la exhibición ecuestre, celebrada en el marco del seminario El Caballo y la Organización Ecuestre, o las salidas que realizaron los alumnos del taller del románico dirigido por el arquitecto José María González Peridis. Coincidiendo con el inicio de los cursos de verano 2008, el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez, y el consejero de Sanidad de Cantabria, Luis María Truán, reiteraron su voluntad de recuperar la estrecha colaboración docente iniciada entre ambas instituciones en 1933 y convertir a Valdecilla en un foro referente de la UIMP en formación para la salud. Precisamente el Hospital Valdecilla, junto al Ateneo de Santander, la Filmoteca de Cantabria y el Museo Marítimo del Cantábrico, fueron sedes este verano 2008 de la actividad de la UIMP, junto al emblemático Palacio de la Magdalena y el Campus de las Llamas. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, fue otra de las personalidades que protagonizaron la segunda semana de actividad académica, junto con la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, quien expresó su convicción de que cualquier mejora de la calidad del sistema educativo pasa necesariamente por la formación permanente del profesorado. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, visitó también la emblemática sede estival de la UIMP, el Palacio de la Magdalena, dentro del seminario La nueva concepción de la seguridad en la sociedad actual. El cine y la música fueron dos de las actividades más destacadas de la tercera semana de actividad académica, con nombres de lujo como el francés Bertrand Tavernier o la soprano Montserrat Caballé, quien impartió el curso magistral La arquitectura del sonido, además de ser investida como doctora honoris causa de la UIMP. Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió dicho acto, que tuvo por padrino al exdirector general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza. También la garantía interna de calidad de las universidades como responsabilidad social fue objeto de estudio en la UIMP, con la participación de la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, Gemma Rauret.
La UIMP acogió en su cuarta semana de actividad académica un encuentro sobre Francisco Umbral y su tiempo, que inauguró el ministro de Cultura César Antonio Molina, quien definió la obra de Umbral de polifónica y que corresponde a un poeta periodista entre la rosa y el látigo, con un estilo brillante y rotundo. Manifiesto Santander por una muerte digna. Todo ciudadano tiene derecho al alivio del sufrimiento al final de la vida. El exjefe del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, el doctor Luis Montes, presentó en la UIMP el Manifiesto Santander por una muerte digna, con el que puso en marcha una campaña para promover el debate sobre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia. El secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, participó en el 7º Encuentro Santander América Latina, al igual que el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el presidente de la División América del Banco Santander, Francisco Luzón. Por otro lado, el director cinematográfico y académico, José Luis Borau, impartió un curso magistral sobre el proceso creativo de una imagen cinematográfica. El comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, dirigió en la quinta semana de actividad académica el seminario sobre la Policía Científica del siglo XXI en el marco europeo, que contó con la participación del fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Dolz, y del director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez. El director teatral Mario Gas afirmó en su curso magistral El director ante los textos, Teatro, Contemporaneidad y Esencia, que si el teatro se mantiene es porque al ser humano le gusta que nos expliquemos historias en vivo y en directo. La sexta semana de actividad académica analizó los nuevos desafíos en televisión digital con la ayuda, entre otros, del director general de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo. Por su parte, la profesora de investigación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Margarita Salas, consideró necesario que el Gobierno aumente el presupuesto destinado a la investigación. El Premio Nobel de Química 1987, Jean-Marie Lehn, participó en el encuentro La Química del siglo XXI, Estado del Arte, con el que la UIMP conmemoró el 75 aniversario del Encuentro Internacional de Química que tuvo lugar en La Magdalena en 1933. Lehn destacó la importancia de informar de lo que ocurre para que la sociedad tenga un enfoque racional y más científico de la ciencia. El diseñador Antonio Pernas pidió en la 7ª semana de actividad académica de la UIMP que la moda se integre en la Universidad Española Pública. El cambio climático también formó parte de la programación de los cursos de verano de Santander, con la presencia del secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Pedro Luis Marín Uribe. Taller de Televisión, medio siglo de documentales en televisión española, fue uno de los cursos dedicados a los medios de comunicación y donde participaron referentes del reporterismo de este país como Vicente Romero, Evaristo Canete, José Luis Márquez y Carlos León. Durante el verano, los medios de comunicación también estuvieron presentes en los cursos de Radio Nacional de España, la Radio en Abierto, Taller de Radio hacia la Radio Digital de la SER o Periodismo y Sociedad Actual de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Aprovechando que estamos en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, aquí en Santander. En su 8ª semana de actividad académica, la UIMP recibió la visita del hispanista John Elliott, del catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Tamames, o del embajador del Año de España en China, Pablo Bravo. Coincidiendo con el 75 aniversario de su creación, la UIMP rindió un homenaje a quienes a lo largo de su historia subieron los peldaños del saber del Palacio de la Magdalena para compartir vida, alegría y conocimiento. Personajes ilustres y ciudadanos anónimos compartieron protagonismo en la doble exposición 75 años de la UIMP. Esta muestra se exhibió en el Mercado del Este de Santander y con ella la institución académica quiso compartir públicamente una parte de su memoria. También a lo largo de esta semana, la UIMP quiso recordar al pintor zaragozano Francisco de Goya a través de 2 cursos. Mayo de 1808, el levantamiento contra Napoleón, interpretaciones, símbolos y mitos, y Francisco de Goya, los desastres de la guerra en su contexto histórico, que se complementaron con una exposición de 82 grabados del artista. Nos encontramos en el Palacio de la Magdalena, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El por entonces jefe de Meteorología de Radio Televisión Española, José Antonio Maldonado, dirigió un seminario sobre fenómenos meteorológicos adversos en la 9ª semana de actividad académica de la UIMP.
mientras que el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón anunció en Santander que estaba considerando su retirada del cine porque a su juicio más vale poner uno, el punto final, a que te lo pongan. La presidenta de la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer, María Tardón, y el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, participaron en el seminario Medios de Comunicación, Administraciones Públicas y Violencia de Género. Además, la vicerrectora de Investigación y Posgrado de la UIMP, Ángeles Monge, anunció que la institución académica ofrecería a lo largo del curso 2008-2009 un catálogo de 15 posgrados en el que se apostaría por la calidad, la internacionalización y la transversalidad académica. La 10ª semana de actividad académica tuvo entre otros protagonistas el encuentro sobre globalización, migración internacional y desarrollo organizado en colaboración con el Club de Madrid. El director general de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Guillermo Corral, habló del canon digital, que definió no como un instrumento de lucha contra la piratería, sino como una tasa que compensa la existencia del derecho de copia privada. También, la directora del Instituto Cervantes, Carmen Cafarel, anunció que la institución que preside ha iniciado un plan de expansión que le permitirá la apertura de nuevas sedes en 2010 en África y Estados Unidos. Durante esta semana, la UIM reconoció el magisterio filosófico y la influencia moral del pensamiento de la catedrática de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, Victoria Camps, tanto en España como en América, con la entrega del 22º Premio Internacional Menéndez Pelayo, en un acto presidido por la ministra Cristina Garmendia, mientras que la filósofa Amelia Valcárcel fue la encargada de glosar la laudatio. El papel de Europa en el mundo fue objeto de estudio en la 11ª semana de actividad académica de la UIM. El presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, Josep Borrell, dirigió el seminario Europa en el Mundo, foro en el que el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, advirtió que la Unión no puede tolerar que haya una injerencia que afecte a la soberanía de un Estado. La directora general del Agua, Marta Morén, presentó en la UIM el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que definió como un elemento básico en la planificación territorial para la identificación y gestión adecuada de las zonas inundables. La igualdad de género también fue objeto de debate en los cursos de verano de 2008, con ponentes de la categoría de la profesora de Sociología y exsecretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo. Además, el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE, y rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo, apoyó el manifiesto por las mujeres en la ciencia que se redactó en la propia UIM. Por su parte, el presidente de la Fundación Cultura y Paz, Federico Mayor Zaragoza, afirmó en la UIM que nos tenemos que sentir ciudadanos y no súbditos para permitir que otra realidad sea posible, al tiempo que abogó por una mayor presencia de la mujer en la toma de decisiones en la sociedad civil. En la 12ª semana de actividad académica de la UIM, la secretaria de Estado para las Administraciones Públicas, Mercedes Elvira del Palacio, advirtió que la crisis económica supone un hándicap en la implantación del nuevo modelo del Estatuto Básico del Empleado Público. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, inauguró el 22º Encuentro de las Telecomunicaciones. En estas mismas jornadas, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, admitió que es necesario garantizar a los ciudadanos los recursos técnicos y un marco de confianza que les permita acceder a los servicios que surgen en el nuevo ecosistema tecnológico de las TIC y los servicios asociados a ellas. El secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, presidió en Santander la reunión del patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y al término de la misma anunció que la Fundación General de la UIMP empezará a funcionar en 2009. La UIM también acogió un encuentro sobre alternativas y propuestas para la gobernabilidad de las universidades, en el que el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, Ángel Gabilondo, señaló que si queremos una universidad competitiva y abierta, las formas de gobierno actuales merecen modificarse. La 13ª semana de actividad académica, la última del verano de 2008, acogió el curso La Política Exterior Europea, perspectivas tras la vigencia del Tratado de Lisboa, que contó con el discurso del presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra.
Por su parte, el representante de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, Ignasi Guardans, recordó al Gobierno y al Parlamento español que tienen la obligación de aprobar la ley audiovisual que desarrolle la Directiva Europea de Televisión sin Fronteras para que saque a España de la lista de países sin una autoridad audiovisual independiente. Guardians participó en el tercer foro de tendencias televisivas FIA-WIMP, donde se dieron cita a los máximos directivos de las cadenas generalistas de España, así como el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, Manuel Campo Vidal. Por su parte, las expertas en técnicas de negociación Gary Richmond y Jen Tucker explicaron que gracias al coaching las mujeres pueden reducir su nivel de estrés y tener más control de sus carreras profesionales. Y como todo toca a su fin, el secretario de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Carlos Martínez Alonso, aseguró en el acto oficial de clausura de los cursos de verano que la universidad sigue siendo necesaria porque las amenazas del pensamiento libre todavía existen. En este mismo acto, el director mundial de marketing de Google Maps y Google Earth, Bernardo Hernández, encargado de pronunciar la lección de clausura, abogó por entender lo que la tecnología puede hacer por nosotros. Como culmen a su actividad estival, la OIM acogió el tercer foro español de SSME, o Ciencia de los Servicios, organizado conjuntamente con IBM, y en el que se anunció que la Universidad Española pondrá en marcha en el curso 2010-2011 las primeras experiencias de esta nueva disciplina académica. La ciencia de los servicios tiene como finalidad dar una respuesta al déficit de profesionales de las empresas del sector. Y todo ello sin olvidar la amplia oferta académica que la UIM desarrolló en el Campus de las Llamas, centrada fundamentalmente en la enseñanza y difusión de la lengua castellana. Un año más, esta sede acogió los tradicionales cursos de formación para profesores de español o el máster de enseñanza del español como lengua extranjera, en colaboración con el Instituto Cervantes. A ello se sumaron actividades novedosas como, por ejemplo, la formación de 40 guías turísticos de Sudáfrica que recibieron enseñanza en lengua y cultura españolas de cara al Mundial de Fútbol que acogerá este país en 2010. Además, a lo largo de los meses de verano, en el Campus de las Llamas se celebraron distintas sesiones del programa de intercambio de conversación Hablamos, la 20ª edición de los talleres de cocina y baile, en los que participaron alumnos procedentes de más de 12 países, o el homenaje al hispanista Alison Pierce, al que la institución académica dedicó un aula en su pabellón central.